Una familia homoparental es aquella en la que hay una pareja de hombres o de mujeres que se convierten en progenitores de uno o más niños derivados de la adopción, la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso de las mujeres. En un censo realizado en Estados Unidos, 33% de las familias compuestas por una pareja de mujeres y el 22% de las familias compuestas por parejas de hombres tienen por lo menos un hijo menor de 18 años habitando en sus casas. A pesar de ser un tema delicado y que genera discusión enfocado al bienestar de los niños, muchas personas piensan que esta situación puede afectarlos de alguna manera en su crecimiento. Sin embargo, informes recientes evalúan numerosos estudios psicológicos y psiquiátricos concernientes al tema, determinando que no hay evidencia científica de que la adopción por parte de parejas homoparentales sea dañina para los niños. En realidad, este estudio no arroja solo diferencias, sino también menciona claves sustanciales para comprender que los desarrollos de los niños dentro de las familias de parejas heterosexuales y homoparentales no tienen diferencia. La información no es nueva. Un estudio del Seminario de Ética y Bioética de la UNAM menciona que no hay razones objetivas para conjeturar riesgos para los niños educados por parejas homoparentales. Sin embargo, los prejuicios y temores persisten. Al hacer el análisis de este tema, nos daremos cuenta cómo es que el marco jurídico y legal abarca los derechos de estas familias homoparentales, así como los derechos de los niños para protegerlos dentro del núcleo familiar. De igual forma, veremos las opiniones que tienen las personas respecto al tema y cómo una opinión desinformada puede llegar a hacerte caer en prejuicios. Ahora, para el análisis más concreto de las posiciones en contra y a favor de la adopción homoparental, vamos a enfocarnos en la sociología y en la psicología. Vamos a exponer en forma un poco más concreta cómo es que la sociología, vista desde la ciencia, trata de estructurar el funcionamiento de la sociedad humana, analizando los matrimonios homoparentales, la adopción entre estas parejas, así como la forma en que son percibidas para la sociedad estas nuevas formas de familia y las repercusiones resultantes tanto de estos matrimonios como para las personas que adoptan, así como para el menor adoptado. De igual forma, veremos cómo se realiza esto y cómo llega a tornarse dentro de la expectativa psicológica. Bueno, para empezar, una familia homoparental es el hogar entendido varias veces como una familia dentro de la unión de varias personas, que en este caso en específico, una familia homoparental va a ser aquella en la que los unen vínculos sentimentales, de solidaridad, de autoridad, entre unos y otros que conviven con un mismo aspecto físico, esto quiere decir dentro de un mismo casa, un mismo hogar, mientras que las familias que tienen un mismo grado de consanguinidad o de parentesco cumplen con necesidades de índole y afectivas. Estas familias de igual forma las cumplen, solamente que tienen el factor variable de que el padre y la madre son personas del mismo sexo. Dentro de esta idea, la sociología busca el término homoparental como referente a un concepto más parental y menos a un rol ético entre personas heterosexuales entre personas heterosexuales llamadas gays o lesbianas desde su condición sexual, sino algo más claro con un tipo de familia nuevo y menos aceptado dentro de la tipología familiar. Ante esta nueva alineación familiar existen posturas en contra, encontrándose argumentos tradicionales como quien expresa que la institución de la familia está conformada por personas con roles tradicionales, como es el padre y la madre, con funciones económicas de autoridad y funciones específicas de quehaceres en el hogar, con funciones primarias, productoras y reproductoras específicamente, en el cual esta estructura familiar es la base de una sociedad y no puede ser modificada.
De igual modo, desde la sociología hay especialistas que mencionan que en cuestiones de géneros se hace una mención de que la opinión pública en el matrimonio el matrimonio debe de continuar siendo una institución y por tal un vínculo heterosexual que demuestre cómo la base de la sociedad no ha cambiado a lo largo del tiempo y con este no cambio se procura la conservación de el parentesco, la consanguinidad y la ideología de la familia típica y clásica. De igual forma, hay visiones en las cuales desde la sociología se presenta que la sexualidad necesita organizarse dentro del servicio de las relaciones reproductivas y por consiguiente el matrimonio procura conservar la especie humana como principal apoyo y equilibrio económico y biológico de las instituciones que giran alrededor de una familia, como un núcleo y como una sociedad social primaria. De igual forma, se tiene un registro estadístico por medio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el que se demuestra que solo el 50% de las familias mexicanas son tradicionales. Esto quiere decir que se conforman por un padre, una madre, ambos de distintos sexos y con hijos, lo cual demuestra que pues a lo largo del tiempo ya la idea tipificada de una familia base como núcleo conservadora de el sistema social ha ido modificándose. En México aproximadamente 250,000 millones de familias son homoparentales y únicamente el 43.7% de estas familias son nucleares en las que se pueden o tienen deseo de pues adoptar un fundamento de la adopción homoparental en la norma constitucional e internacional. En México, en los códigos civiles del siglo antepasado no se regulaba la adopción. Esta institución familiar se incorporó por primera vez en este país con la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 1917. Es el antecedente más próximo que se tiene como ordenamiento jurídico relacionado a la materia familiar y, en consecuencia, de la figura de la adopción. En esta ley se hace mención a la no contemplación de la adopción como un medio de parentesco, tal y como lo señalaba en su artículo 32, ya que el único que se le daba el reconocimiento es al de consanguinidad. En su capítulo 13 de la adopción, se puntualizaba como un acto legal, el cual una persona con la mayoría de edad aceptaba a un menor como hijo, contrayendo todos los derechos que tiene un padre, pero también todas las obligaciones que contraen respecto a la persona de un hijo natural. Estos efectos se limitaban únicamente entre ellos dos, con excepción de que el adoptante, al momento de tramitarla, reconociera al adoptado como hijo natural, convirtiéndose en irrevocable. El tipo de adopción que esta ley establecía es la simple, puesto que las obligaciones, así como los derechos, solo serían entre el adoptante y el adoptado. Esta ley fue el primer cuerpo normativo en regular, en mayor medida, la institución de la adopción, aunque solo instauraba una relación de filiación legal entre adoptante y adoptado. De ahí que el adoptante tenga respecto del adoptado y respecto de aquel los mismos derechos y obligaciones que existen entre padre e hijo, pero dejando de lado la relación existente entre el adoptado y la familia del adoptante. Posteriormente a esta ley, en el Código Civil de 1928, ordenamiento legal que regulaba sobre materia familiar, reglamentó la figura de adopción, misma que analizaremos para determinar cuáles fueron los nuevos insertos en esta figura. En las disposiciones destinadas en el Código para regular la adopción en el artículo 390 al 410, todos bajo el rubro del capítulo de la adopción, se mantuvo la adopción simple como única opción. De reconocerse que se enriqueció el contenido de la figura con una serie de previsiones complementarias a lo que se previó anteriormente en la Ley sobre Relaciones Familiares. Podían adoptar marido y mujer, solo que conjuntamente, y como único supuesto en el que se permitían a dos personas. Además, el tutor estaba impedido de adoptar a un pupilo mientras no se aprobaba que definitivamente las cuentas corrían bajo su gestión. El adoptado podía ser un menor de edad o bien mayor,
siempre y cuando fuera incapacitado, y la adopción debía ser en todo caso en su beneficio. Además, podía impugnar la adopción dentro del año siguiente a su mayoría de edad o la recuperación de la capacidad. Se mantuvieron disposiciones expresas que atribuían los estatus de padre e hijo al adoptante y al adoptado respectivamente, pero con efectos circunscritos limitados entre ellos. Tales consistían, aunque sobrevivieran hijos del adoptante, se extinguía la patria potestad por la consanguinidad que transfiriera al adoptante y podían terminar por revocación de la adopción causada por ingratitud del adoptado. En el Código Civil para el Distrito Federal del 2000, modificó sustancialmente la figura de la adopción con el fin de adecuar la legislación a las convenciones y tratados internacionales. Prácticamente se derogó la adopción simple, quedando solo un caso, en el comprendido en el artículo 410d, que establece que para el caso de las personas que tengan vínculo de parentesco consanguíneo con un menor, podrán realizarlo y se limitarán a los derechos plenos entre adoptante y adoptado. La adopción plena la podemos explicar de una forma aquella caracterizada por terminar definitivamente con el parentesco de origen del menor y con su relación biológica y crear una nueva a través de una ficción legal. Este nuevo vínculo no solo entre el adoptado y el adoptante, sino también con los parientes de este último, asimilándolo a un hijo natural del adoptante. Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en esta reforma, en particular relacionada con el artículo 1, podían cambiar la forma de concebir, interpretar y aplicar las leyes en México, y por parte de cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, por mencionar algunas. En el artículo 1 constitucional, en lugar de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconocía. A partir de esta reforma, se reconoce que toda persona goza de los derechos y mecanismos garantizados por la Constitución y de los tratados internacionales. De esta forma, la Constitución abre de forma clara y contundente el derecho internacional de los derechos humanos. Esta reforma representó un gran impacto en la impartición de justicia, puesto que fue necesario profundizar en el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocían los derechos humanos y en los que estaba suscrito México. Principios consagrados en la reforma constitucional. Esta reforma constitucional trae como consecuencia la instauración de diversos principios, los cuales regirán la manera de impartir justicia en este país, dentro de los cuales se encuentra el principio pro personae o pro persona, mismo que se actualiza al momento de resolver un caso en concreto, y si existen diferentes normas aplicables, se debe preservar la que sea de mayor beneficio al titular del derecho humano, de igual manera al momento de interpretarse una ley. En el mismo artículo corresponde la figura de la interpretación conforme, esto es que en todas las normas relativas a los derechos humanos, independientemente de su procedencia, tienen que aplicarse a la luz de la norma constitucional y de los tratados y convenciones internacionales. En el párrafo 3 de dicho artículo se señala la obligación del Estado mexicano, sin importar el nivel de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, quedando claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales generan obligaciones para las autoridades mexicanas, sin excepción alguna. Con esta reforma, la discriminación queda prohibida, por causa de preferencias sexuales. Anteriormente, solo se hacía referencia a preferencias, lo que generaba ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. La reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho. Estos principios constitucionales representan mayores herramientas para garantizar la eficacia y defensa de los derechos humanos por parte de las autoridades a los titulares de las prerrogativas, fortaleciendo el Estado de Derecho y la credibilidad en la impartición de justicia en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su postura en relación con la protección de los menores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció acerca de la adopción homoparental al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República contra la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, la cual autoriza los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, partiendo de la base del interés superior de los niños, señalando cuáles son los beneficios ante estos nuevos tipos de familias. A. El interés superior del menor. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es sumamente complicado y relativo establecer cuáles acciones o determinaciones benefician en mayor medida a los intereses de los niños y niñas, ya que depende de la interpretación que se realice de los mismos.
a lo cual, al interpretarse este principio, no se debe entender al interés que el niño pudiera tener en relación con deseos o inclinaciones, sino que es más importante porque es un requerimiento para la vida y el desarrollo. Por tanto, puede desplazar otras exigencias, ya sean de otras personas o grupos e incluso del mismo niño. La Corte ha emitido la jurisprudencia, interés superior del menor. Su concepto para entender este concepto, el cual implica que al momento de elaborar normas o aplicar las mismas, debe tener como criterios rectores el desarrollo y el ejercicio plenos de sus derechos en todas las etapas de la vida del niño. La Corte estableció, en relación con el tema en cuestión, el hecho de que las parejas integradas por personas del mismo sexo pudieran acceder a una adopción beneficiada más a los niños y a las niñas que carecían de una familia, y con esta medida el legislador del Distrito Federal se había atendido al principio de referencia al momento de realizar las reformas. Aunado a lo anterior, la Corte constituyó una jurisprudencia aplicable al caso concreto. Interés superior del niño tratándose de la adopción por matrimonios entre personas del mismo sexo. Interés superior del menor, consagrado en la Constitución, es un principio que el Estado debe cumplir. Estos derechos en la adopción se encuentran en mayor posición frente al interés del adoptante o adoptantes, lo cual no se ve mermado por el solo hecho de la orientación sexual de las personas, para considerarlo como nocivo para el desarrollo de un menor y que no se le permita adoptar. Todo argumento contrario sería ir en contraposición de lo estipulado por el artículo 1 constitucional, que prohíbe la discriminación por diversas razones, entre las cuales se encuentra la preferencia sexual y la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado respecto del tipo de familia protegido por el artículo 4 constitucional y de los derechos de los menores. El Estado debe legislar de modo que permita delimitar el universo de posibles adoptantes y pueda ofrecer las condiciones mínimas para su sano desarrollo, otorgando las herramientas necesarias al juzgador para que valore y decida lo que mejor represente para el menor. Puede sostener que las familias homoparentales no satisfacen este esquema implicaría utilizar un razonamiento constitucionalmente inverso a los intereses de los menores, que en razón del derecho a una familia deben protegerse. El Estado debe tomar en cuenta el interés superior del menor como principio rector al momento de adoptar las decisiones, en las cuales se encuentran inmiscuidos los menores, por lo cual la Corte, al respaldar estas adopciones entre parejas del mismo sexo, lo hizo partiendo desde el punto de vista de los niños y niñas, arguyendo que este tipo de adopciones representan un mayor beneficio para ellos. Derecho al desarrollo integral de los niños. Una vez analizado el significado y alcance del principio de interés superior del niño, y al dar el debido cumplimiento con este, trae como consecuencia lograr que en los menores el acceso a una vida en la cual tengan un desarrollo integral. El artículo 4 constitucional hace mención al desarrollo integral de menores al señalar la necesidad de garantizar un mínimo de derechos, los cuales no se podrán restringir ni desconocer para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, aduciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado preverá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. De este derecho de los niños y niñas se desprende el conocer a sus padres y el cuidado de ellos, a preservar las relaciones familiares, a que no sean separados de los mismos, excepto cuando tal separación sea necesaria con base en su interés superior. El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la familia, el de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, así como el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es necesario que las políticas implementadas por el Estado tendientes a lograr este derecho en los niños y niñas tengan un enfoque integral, es decir, incluyan todas las áreas de crecimiento para asegurar que cada niño y niña sea saludable física y emocionalmente, además de que viva en un ambiente limpio y saneado. Ámbito internacional. El derecho internacional relativo a los derechos humanos determina los principios que los estados deben cumplir y velar por su respeto al pasar a ser partes en los tratados internacionales, asumiendo así las obligaciones y deberes establecidos en los mismos.
Principios de derechos humanos en los tratados internacionales. Los estados están obligados a respetar los principios consagrados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, absteniéndose a interferir o limitar el disfrute de los mismos. Esto mediante la exigencia de medidas positivas para facilitar su acceso, por lo que analizaremos cuáles son estos principios. Derecho a la libre personalidad, que se entiende como la facultad que tiene todo ser humano para desarrollarse conforme a sus principios internos, como pueden ser valores, gustos, ideas, teniendo como base la libertad y autonomía, porque este proyecto de cada quien es un proyecto que cada quien ejerce, debe ser de manera libre y voluntaria. De no ser así, no se pueden conceptualizar como libre desarrollo de la personalidad. Esta identidad personal, cabe mencionar que engloba también la conformada por la identidad sexual y la identidad de género, hacer estas últimas referentes a la percepción de la persona sobre sí misma y de su proyección como tal hacia los demás. Derecho a la dignidad humana. El jurista Jorge Adame Godard hace referencia para que al hablar de la dignidad humana es necesario hacer mención a los instrumentos internacionales que le han dado, incursionado y reconocido su grado de superioridad, como es la Declaración de Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, la cual estipula en su preámbulo que la libertad y la justicia y la paz y el mundo tienen como base el reconocimiento a la dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, y en su artículo 10 establece que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de septiembre de 1966, en su preámbulo repite la idea de que todos los seres humanos tienen ciertos derechos iguales e inalienables. La Corte expone en este sentido que la dignidad humana es inherente al hombre. A su ser se tiene que reconocer y respetar, puesto que se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona. Este es un derecho fundamental del mismo, para que pueda desarrollarse integralmente, pues de este devienen todos los demás derechos. Principio de igualdad. Con este principio no se quiere decir que todos nos encontramos en situación de absoluta igualdad, sino que trata de evitar que existan normas que en situaciones concretas igualitarias produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esta, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas. Derecho a la no discriminación. Dentro del artículo 1 constitucional, establece las hipótesis o los motivos por los cuales una persona no puede ser discriminada, pero esta lista no es taxativa, porque prevé la inclusión de cualquier tipo de discriminación, siempre que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera es con los tratados internacionales y convenciones. No contienen listas limitativas, pues las formas de discriminar no tienen límite. Derechos a la identidad sexual y de género. La Corte aclara que dicha percepción no se limita o no está limitada a su orientación sexual, esto es, por sus preferencias sexuales, sino más bien se trata de cómo se percibe la persona en cuanto a su sexo, de acuerdo a su psique, emociones, sentimientos, etc. Por lo cual, la identidad sexual no solo se determina por su aspecto físico, sino por cuestiones personales de carácter interno, los sentimientos y convicciones de pertenecer o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer. Estos principios en materia de derechos humanos, vistos desde los tratados internacionales, son las directrices que el Estado debe seguir al legislar para lograr una concordancia entre las normas de origen interno y las internacionales. Tratados internacionales en relación a la adopción. Según Adolfo Arrioja Vizcaíno, los tratados internacionales se consideran como los acuerdos que celebran dos o más estados, como entidades soberanas entre sí, sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés por ambas partes. Existen diversos tratados en materia de adopción. Declaración de los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1959, contempla 10 principios, dentro de los cuales cabe destacar los principios 6 y 9, relacionados con la adopción. El principio 6 enuncia que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto, de seguridad moral y material,
Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. Subraya el papel de que la sociedad y las autoridades públicas tienen en el cuidado de los niños sin familia y la necesidad de prever de los medios adecuados para su subsistencia. El principio 9 se alude a que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación y no ser objeto de ningún tipo de trata. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y al bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y colocación en hogares de guardia en planos nacional e internacional. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986, reafirma el principio 6 de la declaración anteriormente señalada y muestra gran preocupación por el número de niños abandonados o huérfanos a causa de la violencia, los disturbios internos, los conflictos armados, los desastres naturales, las crisis económicas o los problemas sociales. Dentro de su artículo 3 prevé como primera prioridad que los niños deben de ser cuidados por sus propios padres. En el artículo 4 determina que cuando los propios padres no pueden ocuparse de él o sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares, otra familia sustitutiva, adoptiva o de guarda, y en caso necesario de una institución apropiada. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es la adopción que realizan personas del mismo sexo. ¿Estás a favor o en contra? Pues estoy a favor, puesto que también son personas y tienen los mismos derechos. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, porque existe un desconocimiento en la población y por eso mismo muchas personas están en contra. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí. ¿Es la adopción de dos personas del mismo sexo? ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí. ¿Por qué? Porque es importante saber la ayuda que se le debe dar a los niños al ser adoptados por estas personas, para que no sean discriminados. También informar a los demás niños sobre este tipo de situaciones. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí. Bueno, consiste en que una pareja del mismo sexo adopten a un niño. O a ¿Estás a niños. favor o en contra? Tengo mis reservas. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Debe de hablarse, sí, en especial por la cuestión de que los niños a veces suelen imitar cosas que ven en los mayores. No sé, a veces no es por su propia capacidad o por sus ganas de hacer ciertas cosas y imitan. Y no sé qué tanto apoyo psicológico necesitarían estos niños. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es cuando dos personas del mismo sexo adoptan a un menor. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí. ¿Por qué? Considero que son dos ejes importantes. Uno es el derecho a la familia, que usualmente en otros países no se toma en cuenta la dignidad de los niños, y otro por tema de discriminación. Al final de cuentas ya llegamos a un punto en el de pasamos la etapa de la evasión, ¿no? Al final de cuentas no se toma en cuenta y ni se habla de esos temas, por lo cual pueden crearse temas de racismo, discriminación, porque por miedo a lo desconocido hay información. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, ¿En qué? es la adopción entre parejas del mismo sexo. ¿Estás a favor o en contra? ¿A favor? ¿Consideras que debe hablarse más sobre este tema? Sí, debe haber más difusión entre las personas para que no pueda haber discriminación y pueda haber más gente que en esas situaciones que pueda adoptar niños. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, donde las parejas del mismo sexo adoptan hijos. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, definitivamente, para que no exista discriminación hacia esas personas. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es la adopción entre personas del mismo sexo. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema?
Sí, para que haya más información entre las personas. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Tengo entendido que es la adopción de las parejas del mismo sexo. La adopción de niños de las parejas del mismo sexo. ¿Estás a favor o en contra? Pues al principio estaba en contra porque consideraba que las parejas del mismo sexo pues recibían cierta discriminación, que es evidente, y que esto podría afectar a los niños adoptados. Sin embargo, ahora creo que en realidad sí conviene, y porque se tiene que adaptar la sociedad a esta nueva forma de adopción. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, claro, es que esto es un proceso de adaptación. La sociedad tiene que escuchar constantemente de esto, verlo en la práctica y ver que sí funciona este tipo de adopción para que haya aceptación no solamente de esta forma de adopción, sino del simple matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Homoparental es la adopción que se realiza entre personas del mismo sexo. ¿Estás a favor o en contra? Estoy en contra. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, claro que sí. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es cuando dos personas del mismo sexo adoptan a un niño. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque me parece que los niños necesitan un poco de amor, no importa de quién venga, sino en sí son personas, entonces no importa. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, claro, pienso que las escuelas deberían de ser un poco más abiertos a hablar de este tema, incluso en las familias, empezar a ver que no tiene nada de malo. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es la adopción de un menor de edad por una pareja que tiene inclinaciones homosexuales, de mismo género. ¿Estás a favor o en contra? A favor, porque principalmente siento que los niños, o sea, cuando son huérfanos, tienen el derecho de tener una familia, sea como sea, deberían de tenerla. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, porque creo que hay muchos tabús en la sociedad, principalmente hay muchas restricciones en cuanto al tipo de familia que debería de existir, cuando realmente la familia es como sea. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, consiste en que dos personas del mismo sexo adopten a un niño para criarlo en un seno familiar. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, porque hay demasiada desinformación y eso provoca que la gente tenga un rechazo sin saber realmente qué es. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? En que dos personas del mismo sexo pues adoptan a algún niño o niña para criarlo. ¿Estás a favor o en contra? Pues no estoy en contra, pero siento que el hecho de que se lleve a cabo este tipo de adopciones pues implica varios riesgos sociales, como pues discriminación o otros percances en la sociedad. ¿Consideras que debe hablarse más de este tema? Sí, siento que estaría bien que se fomentara más, sobre todo en los niños, o sea, desde primaria enseñarles pues que así como México es un país muy diverso en la naturaleza, pues también puede ser muy diverso en su sociedad. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí. Porque así todos estaremos más informados y nos quitaríamos esos prejuicios que tiene la gente. ¿Sabes qué es la adopción homoparental? Sí, es cuando una pareja homosexual o del mismo sexo decide adoptar. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí, creo que debería de hablarse más de este tema, aunque supongo que la sociedad aún no está 100% adaptada al tema. ¿Sabes qué es la adopción homoparental? Sí, es cuando una pareja homosexual o del mismo sexo decide adoptar. ¿Estás a favor o en contra? Estoy a favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí, creo que debería de hablarse más de este tema, aunque supongo que la sociedad aún no está 100% adaptada al tema. ¿Sabes qué es la adopción homoparental? Sí,
La adopción homoparental es cuando una persona homosexual, una pareja homosexual decide adoptar a un menor. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí, pero creo que por unos prejuicios de la sociedad mexicana no se lleva a cabo pláticas sobre esos temas o conversaciones acerca de esto. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es cuando una pareja del mismo sexo decide adoptar. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí, porque creo que necesita más visibilidad de este tema en la sociedad. ¿Sabes en qué consiste la adopción homoparental? Sí, es cuando una pareja del mismo sexo decide adoptar. ¿Estás a favor o en contra? A favor. ¿Crees que debe hablarse más de este tema? Sí, porque creo que necesita más visibilidad de este tema en la sociedad. Conclusión. No podemos olvidar que México es el segundo país más homofóbico del mundo después de Brasil. Al menos en el país hay 65 casos por año, 5 al mes y al menos 1 en la semana de agresiones contra homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. No hay evidencia que sugiera que hombres y mujeres homosexuales sean incapaces de ser buenos padres. De hecho, lo que se muestra es que no hay diferencias radicales entre sus formas de crianza y las de los padres heterosexuales. La Universidad Nacional Autónoma de México descarta el impacto negativo en el desarrollo de los niños adoptados por parejas homosexuales, además de que aseguran que no se violan los derechos de los menores y que garantizan la igualdad de acceso a las familias homoparentales. La conclusión es que la adopción es un tema muy delicado. Quien está a cargo del proceso de adopción está de alguna manera investido de un poder inconmensurable que determina el destino del niño a adoptar. Muchas adopciones de todo tipo de escenarios de la vida han sido para los bienes mayores, tanto para el niño como para los padres. Una minoría ha terminado de manera diferente.